Para poder comprender lo que es el español hoy, tenemos que viajar hace más de 2000 años, que es cuando se da la conquista de la península ibérica por parte de los romanos. Hace más de 2000 años ya existían personas que vivían dentro de la península ibérica. En nuestro español de hoy todavía podemos encontrar un poco de su influencia. Por ejemplo, la palabra páramo. La palabra páramo proviene de una lengua indígena ibérica y todavía hoy en día la conocemos. Pero la base principal del español viene siendo el latín, y el latín fue implantado en la península con la conquista de los romanos. Ahora, si el latín resulta el tronco del árbol que es el español, en las ramas podremos apreciar muchísima influencia de otras lenguas que han ayudado a que se geste el español tal como lo conocemos hoy. Por ejemplo, tendríamos la palabra hermano, la cual proviene del latín frater. Para poder darnos cuenta de que una palabra proviene del latín, existen unas reglas que se llaman de romanciamiento, con las cuales podemos apreciar cómo la palabra fue evolucionando para dar lo que hoy conoceríamos como el español moderno. El español no comenzó como hoy lo conocemos. El principio del español lo podríamos ver en el latín. El latín se dio en la península itálica en torno del año 1. Con la caída del Imperio Romano en torno del siglo V, el latín comenzó a fragmentarse. Los diversos grupos comenzaron a experimentar cambios en su lengua. En la historia del español vamos a apreciar que en torno al siglo V llegaron los visigodos a la península ibérica. Todavía podemos apreciar un poco de su influencia. Por ejemplo, la palabra guerra, muy parecida a la palabra war del inglés, proviene del germano, y precisamente este grupo de visigodos es un grupo germánico. Si seguimos avanzando dentro de la historia, vamos a apreciar que en torno al siglo VIII provienen las expediciones de los musulmanes en la península ibérica, por lo que también vamos a poder apreciar su influencia dentro del español, y de los cuales es todavía más fuerte que de los visigodos o de los pueblos indígenas de antaño. Los musulmanes, por ejemplo, nos dejaron la palabra ojalá, que es un conjunto de dos, y donde podemos apreciar que la terminación es Alá, lo que quiere decir Dios. Los musulmanes se extendieron en casi toda la península ibérica, hasta estuvieron a punto de llegar a Francia, pero siempre sobrevivieron reinos antiguos visigodos en las montañas de España en el norte. Estos grupos visigodos habían adoptado el latín como su lengua, por lo que ellos eran los descendientes propios de lo que el latín sería. Ahora, la historia del español es un poco más complicada que esto nada más. Dentro de toda la península ibérica se llegó a hablar un conjunto o una combinación del árabe con el latín, lo que formó una lengua ya por su propio medio. Pero con el método de la Reconquista se comenzó a implantar en toda la península ibérica una variedad del español, la cual era la que se hablaba en Castilla y por la cual políticamente comenzó la expansión del dialecto de Castilla por toda la península ibérica. El español no era para nada parecido a lo que conocemos hoy. Si bien allí están las bases del español que conocemos hoy, en él podemos apreciar gran diferencia. Por ejemplo, en el español medieval existían sonidos que nosotros hoy en día no poseemos. Existían palabras que han caído en desuso, existían conjugaciones que hoy no existen. Y entre más nos acerquemos al pasado, podremos apreciar que el español está mucho más parecido al latín. Ahora vamos a pasar al segundo segmento de este video,
en el cual les leeremos un texto medieval para que puedan apreciar lo mucho que ha cambiado, pero que a la vez, todavía hoy, a pesar de que han pasado más de 500 años, podemos comprender un poco siquiera de lo que nuestros antepasados de la lengua pudieron decir. Porque toda manera de alegría quiso Dios que viesen los hombres en sí naturalmente, porque pudiesen sufrir las cuitas y los traballos cuando les viniesen. Porén, los hombres buscaron muchas maneras porque esta alegría pudiesen haber cumplidamente, onde por esta razón fallaron et ficieron muchas maneras de juegos et de trebellos con que se alegrasen. Y como quiere que todos estos juegos son muy buenos, cada uno en el tiempo y el lugar o convienen, pero porque estos juegos que se facen siguiendo son cutianos, y se facen también de noche como de día, y porque las mujeres que no cabalgan y están encerradas han a usar de esto, y otros ellos hombres que son viejos y flacos, o los que han sabor de haber sus placeres apartadamente porque no reciben en ellos enojo ni pesar,